Nuevamente, buen día, estimados estudiantes. Vamos a continuar entonces la sesión didáctica de infectología, este segundo bloque, correspondiente a enfermedades emergentes y reemergentes en pediatría. El objetivo al final de la clase es reconocer el concepto de enfermedad emergente, algunos ejemplos de ellas, así como también el concepto de enfermedades reemergentes, algunos ejemplos de las mismas, antecedentes y patógenos que han sido identificados recientemente, la epidemiología, o sea, cuáles son los factores condicionantes para que emerjan enfermedades infecciosas, una breve reseña para que estén al tanto de manera didáctica sobre lo que viene a ser la enfermedad por SARS-CoV-2 y COVID-19 pandémico, panorama de enfermedades emergentes en el Perú como problema de salud pública. Tenemos leptospirosis, peste silvestre, rabia silvestre, arbovirosis como enfermedad por virus dengue, chikungunya y zika, enfermedad por virus Mayar o fiebre de Mayar, fiebre de Dopouche, enfermedad por virus Hanta, virus AHTLV1, amebas de vida libre. Finalmente, ¿qué estrategias tenemos a la mano para poder enfrentar las enfermedades emergentes y reemergentes en nuestro país? ¿Cómo se define una enfermedad infecciosa emergente? Se debe considerar como tal a todas las infecciones que han aparecido recientemente en una población, aproximadamente en las últimas 2 décadas, o bien que hayan existido antes, pero estén incrementándose rápidamente en incidencia o también en rango geográfico. Estas incluyen, dentro de este grupo, a infecciones nuevas que son resultantes de cambios o evolución de organismos existentes, como sucede con la influenza, infecciones conocidas que se extienden a nuevas áreas geográficas o poblaciones, como el virus ébola, infecciones previamente no reconocidas que aparecen en área de transformación ecológica, como tenemos el SARS-CoV-2, o bien infecciones antiguas que reaparecen como resultado de la resistencia antimicrobiana en agentes conocidos o bien por fracaso en las medidas de salud pública. Estas enfermedades, las enfermedades emergentes, pueden tener diferente etiología, pueden ser virales, pueden ser parasitarias, micóticas o priónicas, pueden tener diferentes vías de transmisión, una historia natural en particular, así como también una ecoepidemiología, y diversas poblaciones en riesgo. En este momento con la globalización puede ser riesgo mundial. ¿Cuáles son los patógenos de identificación reciente? Tenemos 2 tablas con respecto a ello. En el año 2019, a finales del año, en diciembre, en China, aparece identificado el SARS-CoV-2 que fue secuenciado desde el punto de vista genómico en la primera semana de enero del 2020, el cual produce el COVID-19, así es como se le ha denominado la enfermedad por coronavirus, el cual es pandémico en este momento. En el año 2015, en Estados Unidos, se describe un nuevo agente denominado Elisabethingia anophelis, el cual produce sepsis sobre todo en inmunodeficientes. En 2014, en Chile, aparece el virus del Zika, generando una enfermedad por virus Zika con un brote importante en América Latina. En el año 2014, solamente en Estados Unidos, aparece un virus conocido como virus Borbón, que produce una nueva variante de fiebre por mordedura de garrapatas. En el año 2013, acá en la zona del Caribe, en la isla de San Martín, aparecen los primeros casos de enfermedad por virus chikungunya que luego fueron, esparcidos rápidamente por la zona de América Latina, el cual genera la enfermedad por virus chikungunya. En el año 2013 en la China, virus de influencia H5N9, gripe aviar. 2012 aparece en Georgia, en la zona de la ex antigua Unión Soviética, el virus Acmeta, que produce un cuadro muy parecido al de la viruela y también parecido a lo que se conoce como la viruela de los monos o monkeypox, que es también como se le llama esta enfermedad, que también es de aparición reciente, tiene aproximadamente 50 años. En el año 2012, en la zona de Arabia Saudita, aparece el MERS-CoV-2 que produce síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es una enfermedad muy parecida a la producida en este momento por el SARS-CoV-2. En el año 2010, en la zona de Corea y la China, aparece el virus SFTS, que son las siglas que representan la enfermedad que produce síndrome de fiebre grave con trombocitopenia, fundamentalmente en la zona justamente oriental. En el año 2009, en Estados Unidos, aparece el virus Heartland, el cual también es una forma nueva de fiebre por mordedura de garrapatas, que como sabemos tiene como expresiones más conocidas en esta zona en Estados Unidos la enfermedad de Lyme, es una de ellas. También tenemos, por ejemplo, la erliquiosis. En el año 2009 en México aparece el virus influenza AH1N1 que genera una gripe pandémica, la cual se ha vuelto actualmente estacional.
En el año 2012 en la China aparece el SARS coronavirus 1, que produjo también síndrome respiratorio agudo severo, pero no con el impacto que tiene actualmente a nivel del mundo. En el año 2001 en Holanda aparece el metaneumovirus humano que causa neumonías virales. En el año 99 aparece en Estados Unidos por primera vez un agente viral del África que se denomina virus del Nilo del Occidente, que produce la encefalitis del Nilo Occidental. En el año 1998 en Malasia aparece el virus Nipah, que produce una encefalitis fulminante. En el año 97 se descubre el virus de la gripe aviar influenza H5N1 en Hong Kong. En Gran Bretaña, en el año 96, aparece una encefalopatía espongiforme parecida a Creutzfeldt-Jakob, pero por una proteína mutante denominada PRPSC. Es un prión que produce una variante, de ahí la B minúscula, de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o enfermedad producida por priones. En el año 95, en Australia, como producto de infección por un lisavirus nuevo mutante, que no es el raptovirus, se genera una encefalitis rábica indistinguible del virus de la rabia. En el año 94 en Australia también aparece el virus Hendra que produce encefalitis. En Estados Unidos el herpes virus tipo 8, responsable de sarcoma Kaposi. En el año 93 aparece por primera vez en esta parte del continente lo que se veía ya desde prácticamente la guerra de Corea, que era una enfermedad seria con compromiso renal y pulmonar, producida por el virus Hantan, que había sido descrito justamente en estas zonas cercanas a este río coreano, que se le conoce como virus sin nombre en Estados Unidos. Actualmente se sabe que es un hantavirus con sus diferentes variantes que hay ahora en el nuevo continente, síndrome pulmonar por hantavirus. En el año 1990 el virus Sabia, que produce fiebre hemorrágica brasileña, y también en el año 90 el virus guaranito, que son arenavirus, el cual es responsable de la fiebre hemorrágica venezolana. ¿Y a qué se denomina enfermedad reemergente? Una enfermedad reemergente viene a ser una enfermedad infecciosa que ya ha sido conocida con anterioridad por haber producido diferentes problemas serios de salud pública y se presumía que con las medidas de salud pública habían sido controladas o habían desaparecido. Y luego de un tiempo variable, en la que se produjo una drástica reducción en cuanto a su incidencia, reaparece nuevamente para generar un nuevo problema de salud pública. En el lado derecho estamos viendo en la diapositiva un joven con sarampión. Dentro de las enfermedades reemergentes se consideran al dengue, sarampión, enfermedad por virus ébola, leptospirosis, fiebre tifoidea, difteria, malaria, tuberculosis, peste urbana, fiebre amarilla, encefalitis equina venezolana, así como también fiebres hemorrágicas, machupo, fiebre hemorrágica boliviana, junín, fiebre hemorrágica argentina. Quiere decir, virus machupo produce la fiebre hemorrágica boliviana, el virus junín produce fiebre hemorrágica argentina, el virus guaranito, fiebre hemorrágica venezolana, el virus sabia, fiebre hemorrágica brasileña. ¿Qué factores son los que condicionan la emergencia de enfermedades infecciosas? Hay varios, pero se puede sistematizar de la siguiente manera. El primero es la demografía y la conducta humana, que influyen definitivamente para que se transmitan las enfermedades. Segundo, la tecnología, la industria, así como también en tercer lugar los cambios ecológicos. Cuarto, la atención en salud. 5, política de salud en los gobiernos. 6, la adaptación y cambio microbiano. Todos ellos contribuyen desde el punto de vista ecoepidemiológico a que emerjan y también reemerjan nuevas enfermedades infecciosas. Con respecto a la demografía y la conducta humana, indudablemente el crecimiento de la población, así como también la migración que hay, que es el movimiento constante de las zonas rurales y ciudades y viceversa, genera un incremento en la carencia de agua, desagüe y una serie de efectos y consecuencias como son el hacinamiento de las personas. Las guerras o conflictos civiles generan empobrecimiento económico, hay decadencia urbana, el comportamiento sexual irresponsable, el uso de drogas intravenosas, el uso de instalaciones de alta densidad, donde vive bastante gente hacinada, el tipo de alimentación y las conductas alimentarias que también influyen en la transmisión de enfermedades, así como el uso de guarderías. Estas imágenes representan, ¿no?, causas comunes de infección. Arriba el mercado Wuhan en la China. Al lado derecho, ¿no?, unas viviendas que son multifamiliares en la zona de Europa. En la parte inferior izquierda un carretillero en el Ecuador y en la parte inferior derecha un problema recurrente en América Latina, este es el Perú, con la falta de agua en diferentes lugares. En cuanto a la tecnología
La globalización de suministros alimentarios puede conllevar a cambios en preparación, también en el proceso, empaque de alimentos, y esto también resulta en que los países desarrollados consuman frutas y verduras importadas con un potencial de transmitir enfermedades nuevas, sobre todo en países desarrollados. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Un cultivo de hortalizas, espinacas y otro, que luego son empacados y son vendidos a países desarrollados, y esto puede generar brotes, por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico, aparición como ha sucedido entre las, digamos, cosechas en España y la aparición de brotes en Alemania. Abajo, la cosecha de fresas, que conlleva importación de las mismas, ha ocasionado también brotes de infección también semejantes a urémico hemolítico, más que nada por E. coli o 157C7 a partir de fresas mexicanas. Indudablemente los cambios ecológicos, o sea, los cambios ambientales también influyen en la aparición de enfermedades emergentes, ya que el desarrollo económico y uso del suelo conlleva al desplazamiento de vectores, la deforestación y reforestación también. Los cambios en los ecosistemas acuáticos permiten la adaptación de nuevos agentes vectores, las inundaciones y sequías también, la hambruna, los cambios climáticos, los desastres y el calentamiento global. Cada uno contribuye a cambios diversos que se pueden ver a nivel de la naturaleza. En la parte superior vemos la minería ilegal, como la tala ilegal en el lado derecho, conllevan a que se puedan desplazar agentes zoóticos, vale decir vectores y otros más, hacia las zonas urbanizadas. En la parte inferior, épocas de lluvias y inundaciones que facilita la aparición de leptospirosis. En el lado derecho también el calentamiento global, que hace de que gran parte de los lugares muestren mayor temperatura y adaptación de los agentes, sobre todo vectores, a nuevas áreas de transmisión. En cuanto a atención y salud, los dispositivos médicos pueden estar contaminados, por ejemplo, duodenoscopios, dispositivos de calefacción y refrigeración, y pueden conllevar a enfermedades por el uso de estos dispositivos médicos contaminados. En cuanto a trasplantes de órganos y de tejidos, también se ha descrito, por ejemplo, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad transmitida por priones, por lotes contaminados de hormona de crecimiento, o en este caso liberador de hormona de crecimiento humana, fundamentalmente obtenido de extracto de hipófisis humanas, trasplantes de córneas y otros más. El uso de drogas inmunosupresoras y también el uso masivo de antibióticos conlleva a la aparición de diferentes problemas en cuanto a lo que viene a ser la población bacteriana. Para nadie tampoco es una novedad y lo estamos palpando en este momento durante el brote del COVID. El debilitamiento general de las actividades de salud pública conlleva, ¿no es cierto?, cuando no se vigilan correctamente enfermedades transmisibles, a la aparición de brotes que pueden ser no controlados. La restricción de los programas preventivos, la debilitación que existe en el saneamiento ambiental, el fracaso para poder controlar mosquitos y roedores, mosquitos como sucede por ejemplo en Iquitos, donde hay brote de dengue, la escasez de infraestructura, escasez de laboratorios, también de personal entrenado. Esto impide identificar enfermedades emergentes en diferentes partes del país o del mundo. Aquí tenemos cómo las políticas de salud inapropiadas conllevan a lo que están viendo ustedes arriba, la falta de camas, ¿no?, o la falta en todo caso de colchones y de la atención adecuada para pacientes con cólera. Abajo, la reemergencia de difteria en algunos países, sobre todo de Europa. Y en la parte inferior, la reemergencia de tuberculosis. Este es otro factor: adaptación y cambio microbiano. Es indudable que la resistencia que existe actualmente a los medicamentos ha crecido alarmantemente. ¿Y esto debido a qué? Primero que nada, al uso incorrecto de los medicamentos sin una prescripción médica. Segundo, al uso que se hace de los antibióticos en animales sanos, fundamentalmente para producir alimentos, ya sea para estimular su crecimiento con antibióticos o bien para prevenir enfermedades, sobre todo, por ejemplo, cuando se usa quinolonas, ¿no?, para la alimentación de ganado vacuno. Otro punto importante con respecto al cambio es el cambio de la virulencia, la producción de exotoxinas, los microbios que son cofactores de enfermedades crónicas y situación indudablemente dramática en relación a emergencia de resistencia comunitaria, sobre todo agentes infecciosos como las salmonelas, tifus u otras más, Shigella, Escherichia coli, neumococo, meningococo, estafilococo aureus comunitarios, todos ellos, pero también resistencia intrahospitalaria, como se ve, por ejemplo, a la emergencia de cepas multiresistentes de Escherichia coli, multiresistentes de Klebsiella, Pseudomonas y Acinetobacter. Este año es definitivamente ineludible si es que tocamos enfermedades emergentes y reemergentes en el país,
referirnos al COVID pandémico. Es por eso que voy a dedicar algunos minutos para hacer algunas aclaraciones y pautas y también para conocer un poco la evolución de esta enfermedad en los últimos 3 meses. ¿A qué se denomina COVID-19? Viene a ser un acrónimo inglés que significa Coronavirus Disease 2019. También es conocida como enfermedad de coronavirus o como neumonía por coronavirus, la cual es una enfermedad respiratoria infecciosa que es causada por el virus SARS-CoV-2, que es el verdadero nombre del virus que causa esta enfermedad. Este virus fue descubierto y fue aislado también por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, tras provocar una epidemia de esta enfermedad por coronavirus a final del 2019 y hasta el momento en el 2020. Ahora pasaremos al panorama en general de todas las enfermedades emergentes y reemergentes en el Perú. Comenzamos primero haciendo referencia a un brote de leptospirosis en una zona en la cual nunca se había reportado casos, que es la zona de San Pedro de Huacarpana, que es una zona de la sierra de la provincia de Chincha, que colinda prácticamente o es limítrofe con Huancavelica, con la zona de los poblados de Tantará y de Huachos, pertenecientes a Castrovirreina. En esta región, en esta zona, en el año 2005 aproximadamente, se reportaron 37 adolescentes como casos de síndrome febril con manifestación hemorrágica, en los cuales se detectó justamente el tema de la leptospirosis. En Loreto, en el año 2012, un poco más cerca, hace aproximadamente 7 años, se describió un brote importante en la zona de Belén. Ustedes ven las características, que son los determinantes ambientales y también sociales, ¿no? Por la gente de muy escasos recursos que vive en esta zona de Belén. Se ven viviendas tipo palafitos en la zona del río, que son los determinantes más importantes para la emergencia de leptospirosis, como sabemos, es una enfermedad ligada a inundaciones, a la existencia de aguas servidas y la presencia de roedores, que son los que transmiten la enfermedad, puntualmente su orina y heces. En cuanto a la peste, sabemos que en nuestro país se mantiene de alguna manera focos endémicos de peste, pero en zonas rurales, no tanto en zonas urbanas. Aquí estamos viendo alguna forma de expresión de la peste. Tenemos, por ejemplo, un bubón, peste bubónica, un bubón a nivel de la zona inguinal, en la figura A. Figura B, bubón cervical. Figura C, esta es la peste faríngea, una forma también de presentación. La cuarta, que es una forma grave, así como la quinta, que vienen a ser las pestes neumónicas, la cual puede ser primaria, quiere decir que el paciente debuta con este cuadro de peste, no hace forma bubónica, sino hace forma neumónica, o la peste neumónica secundaria, el lado derecho en B, que viene a ser aquel paciente que teniendo peste neumónica contagia, ¿no es cierto?, a otra persona que presente una forma bubónica y posteriormente en la evolución de la forma bubónica hace la forma neumónica o forma septicémica. Muy bien, la peste rural acá en el Perú está descrita en diferentes zonas de la Sierra de Piura, de Cajamarca, de Lambayeque, así como también de La Libertad. Aquí se describen casos aislados de la forma de peste bubónica. En el año 2009 aparece por primera vez en las zonas agrícolas de la costa peruana, del departamento de La Libertad, los primeros casos de peste bubónica. En el año 2010 hubo un brote de 31 casos de peste en la zona de Ascope, perteneciente a la provincia de Chocope, en La Libertad, en la que se reportaron 25 casos de peste bubónica, 4 de forma neumónica y 2 de peste septicémica, de los cuales fallecieron 3 personas. Aquí tenemos los factores de riesgo para que aparezca la peste en La Libertad. Primero, ¿no es cierto?, como vemos el almacenamiento de las cosechas alrededor o dentro de la casa y vemos gran cantidad de maíz seco. Segundo, dormir en colchones o tarimas colocados sobre el suelo, la parte inferior de. Tercero, una costumbre que es el de quemar la caña de azúcar para cosecharla cerca de los poblados, lo cual hace que aparezcan los roedores cercanos a la casa como producto de la quema justamente de la caña de azúcar. Entonces desplazan los vectores hacia las casas. Y cuarto, las viviendas rústicas hechas de plástico, de palo, lugares en los cuales se alojan las personas que vienen de Cajamarca a trabajar en La Libertad, pero que también facilita el crecimiento y la superpoblación de roedores, sobre todo en los techos que son de madera y de plástico. Aquí está el reporte que se hizo en aquel entonces sobre un caso de peste neumónica primaria, pero con transmisión intrahospitalaria en el departamento de La Libertad. Ya como estábamos comentando, en febrero del 2010 se reportaron 4 casos de peste neumónica primaria. De ellos,
El primero, que fue el caso índice cero, una mujer de 29 años procedente de la zona del caserío de Mariposa Alta, en Choco, Peascope, e ingresa al hospital de Trujillo con una insuficiencia respiratoria aguda grave y falleciendo semanas después. Ella contagió a sus hermanos de 5 añitos y a dos trabajadores de salud del hospital. Uno fue un médico residente que fue contagiado justamente por esta señora de 35 años y un interno en medicina de 21 años. El último lamentablemente falleció, al igual que el caso índice, y todos tuvieron serología positiva para Yersinia pestis. En los casos de transmisión nosocomial, que fueron el médico residente y el interno de medicina, ninguno de ellos había utilizado equipo de protección personal a pesar de tener contacto directo con una paciente con peste neumónica, en la que el contagio puede ser también por inhalación de la gotita de flujo que expulsa cuando estornuda, tose o habla. Otro problema importante de salud pública que se ha presentado en el país en los últimos años ha sido el de la rabia silvestre, porque la rabia urbana, la que es transmitida por perros y por gatos, está controlada. Lo que tenemos en este momento en nuestro país es rabia principalmente silvestre en las zonas periféricas o alejadas, sobre todo de la selva, en las que el principal transmisor es el murciélago, el vampiro murciélago de la especie la más conocida acá en nuestro país, que es el Desmodus rodentis. En la parte superior vemos una niña de una comunidad nativa, la cual sufre una picadura muy pequeña que puede pasar inadvertida en el cuero cabelludo. En la parte de abajo una picadura muy pequeña en la pata de una res, y en la parte inferior derecha el responsable justamente de la transmisión, este murciélago silvestre, que no es más grande que la palma de una mano, el Desmodus rodentis. El brote de rabia al cual hago referencia aparece en una comunidad de una etnia conocida como Achuar. Ahí ven ustedes en la estrella que ha aparecido. Esta comunidad Achuar, primero la de Yankuntich y la otra la de Uncún, son frontera con Ecuador. Con Ecuador compartimos justamente esta etnia común, tanto para el lado de Ecuador como para el Perú. Esto aparece en el distrito conocido como Distrito de Morona, provincia de Aten del Marañón, que dista aproximadamente a 8 a 10 horas de Loreto, yendo por vía fluvial. ¿En qué ambiente se desarrolló el brote de rabia en esta zona? Uno, las viviendas eran de material rústico, no tenían techos sellados, por lo tanto podían entrar los murciélagos fácilmente. Dos, la deforestación. Y la deforestación hacía pues que los murciélagos abandonen sus hábitats tradicionales. Incluso si las personas que viven en esta zona empezaban a consumir los animales de campo, entonces ya los murciélagos no encontraban a los residentes naturales, que eran los animales de campo, como puede ser el picuro, el sajino, el añuje y otros más, y picaban a los niños. Por otra parte, los niños no inmunizados, que son susceptibles a la enfermedad, que no acudían a tiempo a un centro de salud o a un servicio de salud, considerando de que la vacuna antirrábica no está considerada dentro del calendario vacunal y solamente se usa como prevención post-exposición luego de un accidente, o sea, una mordedura. Ahora pasaremos a describir el panorama de las enfermedades producidas por arbovirus en nuestro país. Y comenzaremos primero con tres de las más importantes: el dengue, la enfermedad por virus Zika y el chikungunya. ¿Cuál viene a ser el panorama actual? Con respecto a la enfermedad por virus Zika, en el año 2019 se reportaron 2.346 casos en el Perú, así como también 900 casos en el año 2018. En el año 2019 para virus chikungunya se reportaron 108 casos, mientras que en el año 2018 294. El problema de salud sigue siendo el dengue. En el año 2019 se reportaron 13.093 casos, 99 graves y 31 fallecidos. En el año 2018, 6.930, 15 graves y 8 fallecidos, pero hay que recordar que en el 2017 se reportaron cerca de 70.000 casos de dengue. Entonces hay que recordar que todos ellos, o sea, estas tres enfermedades y algunas más que veremos luego, tienen un vector común. El vector común urbano, o sea, el que transmite esta enfermedad a nivel de los poblados y caseríos, es el mosquito Aedes aegypti, el cual puede transmitir la enfermedad por virus Zika, la enfermedad por dengue y también la enfermedad por virus chikungunya. Cuando es picado por un mosquito urbano o transmisor urbano, que es el Aedes aegypti, el cual va a mantener el ciclo urbano de la enfermedad. Esta tabla comparativa nos habla de las principales características de las enfermedades del dengue, chikungunya y Zika. En el dengue cabe resaltar de que 8 de cada 10 personas que se infectan van a hacer la enfermedad, o sea que son picados por un mosquito van a hacer la enfermedad. En chikungunya son aproximadamente 1 de cada 3 y en Zika 1 de cada 4 o 1 de cada 5 que van a hacer la enfermedad.
Entonces, eh, la mayor virulencia se ve en el virus del dengue y la menor en virus del Zika. Los síntomas más importantes que se presentan en el dengue son la fiebre, que es muy alta, ¿ok? Se presenta también el mareo, dolor retroocular, dolor en articulaciones. En la enfermedad por virus chikungunya, el síntoma más importante que existe es el dolor intenso en articulaciones de pies y de manos, que incluso puede quedar con un síndrome reumatoide por meses hasta por años. En la enfermedad por virus Zika, además de la fiebre, que es de leve a moderada intensidad, característicamente los ojos se ponen rojos, puede haber también un poco de conjuntivitis y también un exantema, o sea, una erupción con puntos blancos y rojos en la piel. Nuevamente vemos los signos y los síntomas más destacados en cada una de estas enfermedades. En el dengue tenemos la artralgia, que es leve, la fiebre, el dolor de cabeza, como decíamos, el dolor retroocular, exantema, adenopatía. En chikungunya, las artralgias, el exantema y la fiebre. En Zika tenemos el exantema, que es importante, la conjuntivitis también, la fiebre, que es de leve intensidad. En cuanto a enfermedad por virus Mayaro, la enfermedad por virus Mayaro es una zoonosis, la cual también es transmitida por picadura del mosquito Aedes aegypti y el cual es endémico en zonas de bosques tropicales. La expresión clínica de esta enfermedad es semejante al chikungunya. Hay fiebre, hay artralgias intensas, puede haber también dolor de cabeza, mialgias, exantema o rash. También puede aparecer vértigo, náusea y edemas. Pero esta enfermedad es autolimitada y generalmente no deja un cuadro de cronicidad o de subagudez como sí lo presenta el chikungunya. Solamente se puede diferenciar del dengue, del Zika y del chikungunya mediante pruebas moleculares que detectan el material genético del virus Mayaro por reacción cadena polimerasa o también mediante la detección de inmunoglobulina de tipo M a partir del quinto a séptimo día de la enfermedad. Otra enfermedad también emergente en nuestro país es la enfermedad por virus Oropouche. Ahí tenemos la vista del agente transmisor, en este caso no es el Aedes aegypti. En el caso de este es un mosquito culicidio o culicide denominado Culicoides paranensis, como veremos. Esta enfermedad, llamada por virus Oropouche, se presentó primero en Panamá hace muchos años, luego en el Brasil y finalmente en el Perú. El reservorio a nivel silvestre vienen a ser los tití, que son monos pequeños y perezosos, y los vectores que transmiten a nivel de la selva esta enfermedad son el mosquito Culex quinquefasciatus y también la Coliquetiria venezuelensis. Pero en la transmisión urbana está involucrado el mosquito que vemos hace un momento, que no mide más de 2 milímetros, denominado Culicoides paraensis. Este mosquito es endémico en zonas tropicales y la clínica que produce es también parecida al dengue y otras arbovirosis. Por lo tanto, también el diagnóstico va a ser mediante reacción cadena polimerasa o bien a partir del séptimo día en adelante la detección de inmunoglobulina M contra el virus Oropouche. Con respecto al virus Hanta, con respecto al hantavirus, esta enfermedad, que era conocida en la guerra de Corea y Crimea hace muchísimos años, hace más de un siglo, se encuentra el agente productor de la misma en el año 75, cuando el doctor Howard Lee, en una zona cercana, en Corea, cercana al río Hantan, es el nombre que recibe la zona donde pudo aislar el virus, ¿ok? Le da nombre a este virus que produce en esta parte del continente, del antiguo continente, la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Sin embargo, hacia el año 93 aproximadamente, aparece un cuadro denominado síndrome pulmonar cardiovascular, ya no era con problema renal, sino síndrome pulmonar cardiovascular, que inicialmente cuando aparece en Estados Unidos recibe el nombre de enfermedad producida por el virus sin nombre. También aparecen brotes en la zona del llano de Argentina, los primeros casos que eran confundidos con la fiebre hemorrágica argentina, y también atribuibles al virus sin nombre, al cual luego que se le secuencia se encuentra similitud o semejanza genéticamente con el virus Hantan o virus Hanta del antiguo continente, y ahora forman una familia denominados hantavirus en su conjunto. Los hantavirus son un grupo, ¿no es cierto?, de la familia Bundiaviridae, el género hantavirus, que incluye diferentes virus que van a producir todos síndrome pulmonar o cardiopulmonar o bien síndrome hemorrágico renal. Estos son el virus sin nombre, Andes, Laguna Negra, Choclo, Juquitibia, virus Río Mamoré y otros. La enfermedad transmitida por inhalación de la saliva, orina o excreta de diferentes roedores, como el que ustedes están viendo en la diapositiva, ¿no?
Estos roedores existen en todas partes y el que está involucrado en la transmisión acá en el Perú y Bolivia es el Oligorhizomyces microtis. Se han presentado diversos casos de Hanta en Argentina, en Bolivia, en Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Uruguay y también en el Perú. Las variantes que afectan estas partes del continente en los últimos años, puntualmente, que afectan Bolivia, que afectan Perú y Brasil, son el virus Río Mamoré. ¿Cuáles son los primeros síntomas después de una incubación que puede ser de 4 a 10 días? Aparece en el paciente fatiga, aparece fiebre, hay también dolores musculares, especialmente a nivel de muslos, caderas y espalda. También puede haber cefalea, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas, vómitos, hay diarrea y también dolor abdominal. Aproximadamente después de 5 a 10 días después de esta etapa inicial, va a aparecer tos, que es fuerte, cada vez más intensa, disnea, o sea, dificultad para respirar, requiere cuidados intensivos del paciente y puede causar la muerte con hemorragia pulmonar. La tasa de letalidad es alta, cerca del 40%. En esta diapositiva presentamos el reporte del doctor, la doctora García, el doctor Cinti, la doctora Herrera, con respecto a la confirmación etiológica de los dos primeros casos de hantavirosis en la Amazonía peruana, año 2011, en la que podemos observar dos casos que se presentaron en aquella oportunidad. Uno de ellos, una mujer de 29 años, natural de Iquitos ella, guía turística, había visitado localidades ribereñas del río Nanay, que es un río afluente del Amazonas, presenta fiebre, dolor de cabeza, un edema agudo pulmonar no cardiogénico y falla renal aguda, lamentablemente falleció, en la que se confirma la variante Río Mamoré virus por PCR, reacción cadena de polimerasa. El segundo caso, que sí hizo una fiebre hemorrágica con síndrome renal, una profesora de 33 años procedente de Punchana, que es un distrito de Iquitos, presentó fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, hemorragia digestiva alta, hematuria, una falla renal importante con compromiso hepático y también con compromiso cardiovascular y falla pulmonar, con lo cual se produjo su deceso. Con respecto a la infección por HTLV1, también es una enfermedad reemergente en nuestro país. El HTLV1 es un virus emparentado con el VIH que ustedes conocen, cuyo nombre antiguo era HTLV3, o sea, el virus de la inmunodeficiencia, el VIH. Características que comparten en común son retrovirus, o sea, son virus ARN que al momento que ingresan a la célula transforman su material genético en ADN. Este retrovirus linfotrópico fue primero descrito en Japón y era asociado a linfoma de células T. En nuestro país en niños es una forma de manifestación importante a nivel cutáneo con la aparición de dermatitis infectiva, que es una manifestación temprana, precoz como la que ustedes observan en el paciente, el cual presenta áreas de dermatosis eczematizadas, las cuales tienden fácilmente a sobreinfectarse y generar infecciones de piel y tejidos blandos recurrentes. La cero prevalencia en nuestro país es en la macrorregión sur, Cusco, en Madre de Dios. Hay una prevalencia importante de trabajadoras sexuales del 13% y también en gestantes sanas del 2.5%. La transmisión es principalmente en los niños, se puede dar por lactancia materna prolongada. En el año 2004 se reportaron a nivel del Hospital del Niño y Cayetano Heredia cerca de 33 niños que padecían de dermatitis infectiva, descendientes de padres de zonas andinas, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Junín. Como son niños que cruzan con inmunodeficiencia, otras de las manifestaciones que presentan a lo largo de la vida pueden ser la estrongiloidosis diseminada o la hiperinfestación por estrongiloides, la sarna noruega, que es la carosis costrosa como la que ven ustedes en la diapositiva, así como también la paraparesia espástica tropical. En cuanto a las amebas de vida libre, hay que recordar que estas son ubicuas, o sea, hay gran cantidad en la naturaleza, generalmente son anfizoicas y oportunistas. En sujetos aparentemente sanos pueden no producir ningún problema, en inmunocomprometidos o con algún factor de riesgo pueden producir enfermedades emergentes por estas amebas, tienen una alta virulencia y tienen una pobre adaptación al parasitismo. Hay que recordar, ¿no?, que la mortalidad es importante, sobre todo cuando afectan el sistema nervioso y sin un tratamiento específico. Son tres las más importantes, incluso por ahí hay una cuarta que es la Entamoeba lari. Hay que recordar de que la cantameba, así como también la balamutia, van a causar encefalitis granulomatosa con gran destrucción del tejido y la meningoencefalitis primaria
la produce la negrera Fowleri, la que está relacionada fundamentalmente con agua libre. En cambio, las otras dos con lesiones a nivel nasofaringeas. La Cantamea y Balamutia producen encefalopatía granulomatosa subaguda, tal como la que ustedes ven en la resonancia magnética del lado derecho, con un gran compromiso encefálico y múltiples lesiones abscedadas pequeñas a nivel del mismo en el córtex sagital. La lesión preliminar es nasofaringea, es una placa infiltrante centrofacial en extremidades, y los primeros reportes que hicieron en nuestro país datan del año 1999, en la que 20 de 45 casos de esta encefalitis granulomatosa habían sido producidas por Balamutia mandrilaris hasta el año 2006. La mayoría de casos que se tuvieron acá en este reporte venían de zonas desérticas cálidas del norte del país, o sea, de Tumbes y Piura principalmente, en cuyo antecedente común era exposición a fuentes de agua dulce y con una alta mortalidad, ¿no? Solamente 4 de cada 45 niños pueden sobrevivir. Para ir terminando esta sesión, haremos un repaso finalmente a las medidas de cómo enfrentar las enfermedades emergentes y reemergentes a nivel local y a nivel mundial. Un punto importante viene a ser el control sanitario al arribo en puertos y aeropuertos de países endémicos de aquellas enfermedades que son sujetas a vigilancia, paludismo, dengue, cólera, y establecer un protocolo sanitario de acciones en los puntos de ingreso al territorio. Luego también es importante el enfoque sindrómico de enfermedad infecciosa febril, más que un diagnóstico de enfermedad. El enfoque sindrómico nos permite de alguna manera tomar acciones y decisiones rápidas. Es por eso que en este enfoque tener presente síndromes febriles que pueden ser asociados, por ejemplo, a ictericia, o sea, síndromes ictérico-febriles, síndromes respiratorios febriles, síndromes febriles hemorrágicos, síndromes febriles con daño renal, síndrome neurológico agudo, síndrome febril con falla hepática, síndrome cutáneo, ¿no es cierto?, o exantemático febril, para poder vigilar enfermedades como dengue, la fiebre amarilla, síndrome respiratorio agudo severo, o sea, SARS por coronavirus, enfermedad por virus ébola, así como fiebres hemorrágicas, sea argentina, boliviana, brasileña, venezolana, por los arenavirus. También hay que considerar una estricta vigilancia de todo cuadro diarreico agudo que vaya o no con fiebre, que causen deshidratación grave o también brotes de enfermedad diarreica aguda. Esto como parte de la vigilancia del cólera y otras enterobacterias entre las cuales se encuentran la Escherichia coli o 157H7 que puede producir síndrome urémico hemolítico, el vibrio cólera o también salmonella entérica o enteritis. Mantener estricta vigilancia ambiental y también en alimentos, cumplir con la toma de la gota gruesa para la vigilancia de la malaria y del monosuero al quinto día febril para el dengue y también para otras arbovirosis, Zika, chikungunya, oropouche, mayaro, según los indicadores establecidos. Hay que hacer énfasis en el control residual líquido, residuales sólidos, control de alimentos, control vectorial, así como también agua para consumo humano, y exigir el cumplimiento de la desinsectación de toda aeronave ante el aterrizaje, ¿no?, según país de procedencia, y también eliminación de mosquitos, roedores en buques y yates. Estas son las acciones en relación a los escenarios de transmisión. La primera fase es la de preparación. La preparación conlleva, esto se da cuando el virus circula en otros países, conlleva acciones como son, por ejemplo, preparación en un país ante posible llegada de casos, preparar hospitales para la atención, preparar planes también nacionales de preparación y respuesta, protocolo sanitario en los puntos de ingreso al territorio. En la fase 2, que es la fase de contención, ya cuando se tiene identificadas personas que traen el virus del extranjero, o sea, casos importados primero, se aplican protocolos de aislamiento, en este caso distanciamiento social y el lavado de manos, así como también el aislamiento de los casos importados identificados y la cuarentena de los contactos, sobre todo más cercanos, sobre todo los familiares. En la fase 3, conocida como transmisión comunitaria, aquí aparecen casos ya locales en personas que no han estado en contacto directo con casos importados. Entonces empieza a dar la transmisión. Por tanto, aquí la acción más importante es la cuarentena obligatoria, que puede incluir también no solo el aislamiento social, sino también la inmovilización social. Y en la fase 4, transmisión sostenida o generalizada, el virus se dispersa en la comunidad y es casi imposible tratar de trazar un mapa de contagio y el número de casos se va a incrementar significativamente.
Entonces aquí lo que se da fundamentalmente a todo lo agregado es la restricción total en la movilidad en el país y la movilidad. Entonces si analizamos esa gráfica, en lo que respecta al escenario actual, en el panorama del COVID-19 en nuestro país, estamos en fase 3 de transmisión comunitaria. Sin embargo, las acciones que estamos aplicando incluso son las de la fase 4, porque ya hace buen tiempo que en nuestro país, prácticamente ya casi es un mes, que tenemos restricción total de la movilidad en el país, y así como también el ingreso de vuelos del extranjero. Entonces, con esto hemos terminado la descripción del panorama de las enfermedades emergentes y reemergentes en el país. Y les agradezco su atención. Tengan ustedes muy buenas tardes.